Hola a todos, estamos retomando los videos, en este caso de la unidad, entrando ya a la unidad número 3, en donde vemos específicamente los que son los subprocesos dentro de un lenguaje de programación. Voy a hacer una introducción general a pesar de sabiendo que los alumnos ya tienen una idea bastante clara de lo que es un subproceso, porque ya lo vieron en otras materias. De todos modos, la idea de los subprocesos es que dentro de un proyecto, dentro de un programa, existan como subprogramas, programas específicos, programas más pequeños, digamos, que el programa principal, y que tengan un objetivo muy específico, muy claro, de hacer una tarea, que esa tarea se puede repetir varias veces dentro del programa principal. La idea de los subprocesos justamente es no tan solo aislar, digamos, un bloque de funcionalidad en una función o en un procedimiento, sino poder invocarlo desde distintos lugares y no tener que repetir tantas veces ese código en distintos lugares del programa principal. El esquema general de un subproceso, en este caso particular que es una función, tiene este esquema, el esquema de entrada, proceso y salida. Nosotros a las entradas les llamamos parámetros de entrada, que podría ser un valor o varios parámetros de entrada. Podría ser un solo parámetro de entrada o varios. Y los parámetros de salida generalmente es un solo valor de salida. Esto que es el proceso vendría a ser lo que nosotros le decimos el cuerpo de la función, donde está descrito qué es específicamente lo que hace esa función. Pasando a un ejemplo un poco, este es un esquema conceptual general, pasando a un ejemplo un poco más específico. Por ejemplo, voy a ver este esquema en donde yo aquí estoy diseñando un cuadro conceptual, digamos, de lo que sería una función que permite obtener el cuadrado de un número. Esta función tiene un nombre que se llama cuadrado, justamente, de lo más importante y lo que identifica este subproceso. Tiene un parámetro de entrada, tiene un solo valor como parámetro de entrada, que se llama donde debemos indicarles de qué tipo es, en este caso es del tipo double, y cómo se llama ese parámetro, cómo se llamaría adentro de esta función. También indicamos la salida, y en la salida únicamente indicamos el tipo de salida que es. Y en el cuerpo de la función lo que hacemos es específicamente la operación que debería hacer esta función, que es obtener el cuadrado. En este caso, por ejemplo, yo declararía una variable auxiliar que se llame aux, la voy a inicializar en 0, le voy a decir que esa variable auxiliar va a ser igual a x por x, o sea, estaría obteniendo el cuadrado del número que me están ingresando por digamos, que me están pasando por parámetro de entrada, y pondría la función el nombre, la palabra return, y entre paréntesis aux, y como la variable auxiliar tiene el valor de este número, del número x elevado al cuadrado, lo que estaría devolviendo es el cuadrado del número. Por ejemplo, si yo ingresaría acá el parámetro 3, lo que haría es crear una variable auxiliar, declarar en 0, esa variable auxiliar sería igual a 3 por 3, 9, y después diría return aux, entre paréntesis aux, y la variable auxiliar, como tiene el valor 9, ese valor sería devuelto a quien llame o invoque esa función. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra, vamos a abrir NetBeans. Yo ya aquí tengo un proyecto abierto donde dice ejercicio guía número 3. Voy a presionar botón derecho, voy a poner nuevo, Java Main Class, le voy a poner al nombre de este programa, de esta clase práctica de funciones, ¿sí? Bueno, como ustedes ven, aquí creo esto que ya lo venimos viendo desde el principio de año. Esto es una clase, y en esta clase,
que empieza aquí y termina acá, y aquí está el programa principal donde nosotros declaramos las variables, por ejemplo double a igual a 20, por ejemplo, y bueno, abríamos el teclado y hacíamos todo esto. En este caso, cuando nosotros queremos hacer una función, específicamente esta, la del cuadrado, voy a crear para crear esa función voy a borrar esto para que no moleste. Voy a hacer esto de la siguiente manera. Voy a poner dos calificadores, public y static, ¿sí? Voy a poner, ustedes si ven el esquema, este esquema es entrada, proceso, salida. Cuando yo estoy definiendo una función, en este caso comienzo de atrás para adelante del esquema, como nosotros en español lo representaríamos. Debería indicar primero la salida, que va a ser del tipo double, y luego el nombre de la función. Observen que empecé acá, después pongo el nombre de la función, se llamaría cuadrado, y entre paréntesis pongo los parámetros de entrada, que en este caso dice double x, y entre llaves iría lo que nosotros decimos el cuerpo de la función, donde deberíamos hacer la operación. Bueno, según este esquema me tengo que declarar una variable aux, a ese parámetro de entrada multiplicarlo por dos veces y devolver ese valor principal. O sea que debería hacer esto: me creo una variable auxiliar y la inicializo en 0, le digo que aux va a ser igual a cuadrado, aux va a ser igual al valor x por x, y luego le voy a decir return aux, ¿sí? Si ustedes ven este esquema que está aquí, este esquema que está acá, que nosotros le decimos esquema entrada, proceso, salida, cuando nosotros comenzamos a armar la función, seguimos ese esquema, pero en realidad, como esto está pensado en inglés y todo se empieza de atrás para adelante, ellos en su estructura, digamos, lingüística o semántica, empiezan de atrás para adelante. Por lo tanto pusieron, bueno, este calificador va siempre public static, lleva double del tipo de salida que necesita, que va a extraer esta función, lleva el nombre cuadrado, y de ahí lleva los parámetros de entrada, en este caso el valor double x, y el cuerpo es donde yo describo lo que hace esa función. ¿Cómo la invoco a esa función desde el programa principal? Recordemos, esta es una función que obtiene el cuadrado de un número, ¿sí? Y acá vamos a poner, este es el programa principal desde donde llamaremos o invocaremos las funciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos para invocar esa función? Bueno, existen varias formas. Voy a ver la forma 1 de invocación de una función, que sería directamente llamarla, por ejemplo, en un system out, y decirle el cuadrado de un número es, por ejemplo, para invocar a la función tengo que poner el nombre de la función con sus parámetros de entrada. En este caso se llama cuadrado y le voy a pasar el valor 7. Por lo tanto, lo que me debería decir es, el programa principal, que hace, ejecuta línea por línea, ve que hay una instrucción que dice mostrarme por pantalla esta frase, y dentro tiene el signo más y dice cuadrado y entre paréntesis 7. Se da cuenta dentro de su estructura del programa que tiene una función que se llama cuadrado,
y que recibe como parámetro un número doble, en este caso 7. Ese valor adentro se llama X, entonces hace la operación que anteriormente describimos. Por lo tanto, esto, si lo ejecutamos, debería devolverme el cuadrado del número es 49, o sea que ahí la invoqué a la función. Esa es una manera de invocarla. La forma 2 de invocación de una función sería, por ejemplo, crearme una variable doble, no sé, la vamos a llamar xxx, y va a ser igual a 20, por ejemplo, y después voy a crearme doble, una función doble que se llame resultado, y que va a ser igual a invocar a la función cuadrado y pasarle como parámetro la variable xxx, esa que está ahí. ¿Qué pasa? Acá me creé una variable, le asigné el valor 20, aquí me creé otra que se llama resultado y le dije vas a hacer igual al resultado de invocar la función cuadrado pasándole como parámetro xxx, o sea, en definitiva le estaría pasando 20. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar ese resultado. Acá vamos a poner un cartelito, vamos a poner directamente, voy a mostrar la variable resultado. Veamos, ejecutemos. Efectivamente, bueno, me sigue mostrando el cartel anterior y me sigue mostrando ahora 20 al cuadrado, que es 400. La otra forma de invocarse, forma 3 de invocación de una función, existen múltiples, y diría incontable cantidad de formas de invocar una función. Podría ser la siguiente, por ejemplo, pongo doble a1 igual a 15, doble a2 igual a, voy a poner a 5, y después voy a poner doble a3 va a ser igual al cuadrado de a1 más el cuadrado de a2. Esto es lo que tiene la ventaja de las funciones, que uno puede invocarlas y las puede digamos incorporar dentro de una operación matemática o algebraica, en este caso, en donde dice a3 va a ser igual al cuadrado de a1, en este caso el cuadrado de 15 más el cuadrado de 5. Entonces después lo único que tendríamos que hacer es mostrar el resultado. El cuadrado de la operación es, perdón, el resultado de la operación es, y ahí vamos a poner a3. Veamos cuánto sería el cuadrado ese. Vamos a ejecutar y me dice el resultado de la operación es 250. Bueno, con esto damos por terminado la introducción a los subprocesos, en este caso las funciones, que es lo que más me interesa a mí en este caso, y continuaremos realizando todos los ejercicios.